Muy bien, pues vamos comenzando. Y 28, fantástico, tenemos 50 minutos. Bueno, se están terminando las jornadas, aún nos queda una de las mesas más especiales de esta conferencia. Yo soy Manuel Rodríguez, soy miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara, de IAJU, y bueno, pues después de todo lo que hemos hablado en este foro en el que hemos encontrado con 90 y tantas personas provenientes del derecho, del periodismo, activistas, defensores de derechos humanos, vamos a terminar con esta mesa temática sobre cuál es la postura de la Unión Europea sobre la cuestión del Sáhara Occidental, acompañados de eurodiputados y eurodiputadas de los grupos de la izquierda y de los Verdes Alianza Libre Europea, que agradezco nuevamente que nos hayan facilitado las instalaciones del Parlamento Europeo. Como vamos mal de tiempo, nos vamos a saltar un poco los protocolos y sin más os voy a ir presentando. Empezamos por mi izquierda, tenemos a Fernando Barrena de H. Bildu, bienvenido, a Isa Serra de Podemos, a Vicent Marsá, que ya le conocéis, que nos acompaña ayer, de Compromís, el grupo de los Verdes. Aquí a mi izquierda, Jaume Sen, de Comuns, Estrella Galán, de Sumar, Ana Miranda del BNG y, que no te veo, Ismael Sánchez, de Izquierda Unida. Así que, bueno, no disparen al mensajero, pero voy a tener que ser, como somos mucha gente, ser bastante ejecutivos, bastante cortito con los tiempos. Vamos a intentar hacer intervenciones de 2-3 minutos máximo. Voy a lanzar algunas preguntas abiertas para que intervengáis de la manera que os sintáis más cómoda. Y a partir de ahí, hagamos una ronda o dos, ya podemos empezar a interrumpirnos si queremos. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, estamos ya en diciembre de 2024, hace 2 años de esa famosa carta de la que tanto hemos hablado, en la que el gobierno español cambiaba la postura de España ante su neutralidad histórica respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, que tanto se ha instrumentalizado por parte del gobierno de Marruecos. Hay una pregunta que se hizo en el Parlamento Europeo por parte de una eurodiputada para preguntar cuál es la postura de la Unión Europea respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, y el anterior alto representante de política exterior, el señor Borrell, dijo que la postura de la Unión Europea era encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable en los parámetros del Consejo de Seguridad y del enviado especial de la ONU, ¿no? Posteriormente se volvió a remitir a lo que dijera Naciones Unidas, el ACNUR. O sea, parece que en muchos casos la postura oficial de la Unión Europea tiene mucho que ver con remitir a lo que hay en otras instancias internacionales, pero que no hay una postura clara respecto a lo que está pasando muy cerca de nuestra frontera. Entonces, en primer lugar, ustedes que están aquí en Bruselas, que acaba de comenzar una nueva legislatura europea y además con una vicepresidencia que corresponde a una española, ¿cómo ven la cuestión del Sáhara Occidental respecto a desde la Unión Europea? ¿Qué papel podría tener la Unión Europea para facilitar que la cuestión de los derechos humanos se respete, que la justicia con el pueblo saharaui, con el expolio de recursos se gestione de otra manera? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer desde el Parlamento Europeo? Vamos a empezar por ahí, si queréis, para seguir un orden. Fernando, por favor. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta presentación. Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay que referirse al terreno que estamos pisando, ¿no? y a esta nueva legislatura en el Parlamento Europeo, que en relación a la anterior, por no remontarnos a otras épocas, pues creo que es evidente, trae un empeoramiento de la sensibilidad de este Parlamento, por decirlo de alguna manera, hacia cuestiones de carácter no solamente progresista o de respeto a realidades nacionales a lo largo y ancho del mundo, sino simplemente a la aplicación justa del derecho internacional, ¿no? Estamos viendo cómo bueno, pues las políticas que hemos conocido en el pasado, que nos parecían horribles en muchos aspectos, no solamente en el tema saharaui concretamente, sino bueno, pues vamos a remitirnos, por ejemplo, hace 2 años al Pacto de Migración y Asilo, que fue ampliamente criticado. Pues ahora nos encontramos con que ese pacto, que ya era terrible, va a tener que ser implementado por una comisión. A partir de junio del año que viene entra en vigor este pacto,
que como conocéis pues es la Comisión Europea más de derechas de toda la historia y que incluye además dos comisarios de ultraderecha, ¿no? Así de evidente. Por lo tanto, bueno, en este Parlamento las mayorías se han empeorado y la sensibilidad al respecto va a ser más ajustada. También en este tema me atrevería a decir. A pesar de que en la legislatura pasada conocimos episodios como el tema del Qatar Gate famoso, que enseguida supimos que tenía origen en un Morocco Gate y que bueno, creó un escándalo, pero que rápidamente bajó como sube y baja la espuma, y yo creo que no de una manera natural, sino bueno, motivada por planteamientos políticos que esconde todo esto. Por lo tanto, bueno, yo creo que, por no alargar mucho más, yo diría que todo lo que se está hablando ayer y hoy tiene una gran importancia en qué se puede hacer en esta casa, porque precisamente la sentencia del TJUE nos da un argumento, yo diría, de oro a la hora de gestionar en el futuro más cercano la solidaridad con el pueblo saharaui y su derecho a ejercer la libre determinación, ¿no? La sentencia tiene dos aspectos que son importantísimos, no solamente en lo referente a establecer que Marruecos no tiene ningún derecho sobre los productos del Sáhara Occidental y que no pueden comercializarse en Europa. Eso también es muy importante. Yo creo que otro aspecto que no se habla mucho es el tema del reconocimiento explícito del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, ¿no? Y yo creo que eso nos debiera de hacer pensar que quizás haya llegado el momento también para empezar a exigir un estatus diplomático del Frente Polisario, al menos en esta casa, ante las instituciones europeas. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara. Para mí es un placer y algo muy importante estar aquí con vosotros y con vosotras. Yo continuando con lo que decía Fernando, ¿no? En primer lugar, coincido con que estamos en una tesitura en la Unión Europea con una comisión que tiene un proyecto de guerra, de vulneración de los derechos humanos y en un momento de crisis del orden internacional y del derecho internacional, ¿no? Y en este contexto creo que es más importante que nunca defender no solamente la paz, sino la autodeterminación de los pueblos y en concreto con el Sáhara, pues que se cumpla el mandato de Naciones Unidas para la autodeterminación y la descolonización del Sáhara. Y en ese sentido creo, supongo que lo habréis estado hablando así, que la reciente sentencia sobre los acuerdos de pesca y agricultura es una esperanza, ¿no? Después de tanto tiempo, a la que hay que agarrarse y empujar hacia el hecho de que se cumpla el derecho internacional y presionar a la Unión Europea y presionar al Gobierno de España y presionar a Francia para que se cumpla el derecho internacional y se dejen de hacer alianzas contrarias a los derechos humanos y al respeto por la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues para ir a lo concreto, en primer lugar, creo que hay que exigirle a una Unión Europea que, como decías, bueno, pues está en una tesitura y en una posición en la que no está queriendo cumplir ese mandato de Naciones Unidas, pues hay que exigirle, en primer lugar, el respeto al derecho internacional, ¿no? El respeto a esa sentencia, que se cumpla la sentencia. Y más concreto, cómo podemos empujar para que se cumpla esa sentencia. En primer lugar, hay que decir que se está infringiendo la normativa europea en lo que tiene que ver con el etiquetado de productos, ¿no? Con que los ciudadanos, los consumidores, conozcan el origen de los productos y eso se debe cumplir. Pero yo creo que es importante que del mismo modo, por ejemplo, que nosotros hemos propuesto que se deben prohibir el comercio en el caso de Israel, con Israel en los productos que se han obtenido a partir de los asentamientos y de los territorios ocupados, creo que tiene que suceder lo mismo en el caso de Marruecos. También creo que hay que suspender los tratados con Marruecos, los acuerdos con Marruecos, y hay que aplicar sanciones, se debe aplicar sanciones por parte de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea también puede ayudar, apoyar a Minurso para que se cumpla con el mandato del referéndum de autodeterminación y que eso se puede hacer de forma activa por parte de la Unión Europea. Y por último, es evidente que el Parlamento que tenemos en un momento como este es un Parlamento mucho más echado a la derecha, en el que
hay una mayoría que está dispuesta a precisamente no cumplir con los derechos humanos, no cumplir con los mandatos de Naciones Unidas, no solamente en el Sáhara, también en Palestina, con el genocidio contra el pueblo palestino. Pero creo que es fundamental que aquí hagamos presión y también exijamos a los socialdemocracia que dejen de tener una postura en connivencia y de apoyo y de complicidad con Marruecos. Hay que hacer mucha presión política con la sociedad civil, con vosotros y con vosotras, para poner también frente al espejo esa posición que significa una vulneración de los derechos humanos y, como digo, del respeto por la autodeterminación del Sáhara y del camino hacia la descolonización. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vicente, por favor. Sí, bueno, gracias a todas y todos por estas jornadas súper interesantes, a todos aquellos que habéis estado como ponentes y a toda la gente que habéis estado participando de forma activa también desde el público. Evidentemente a la organización de las jornadas, que ha recaído básicamente sobre las personas de la asociación. Muchísimas gracias por proponer en su momento y por estar. Y evidentemente también a nuestros equipos que lo han hecho posible en este espacio y en este lugar que efectivamente, como han dicho los compañeros, tanto Fernando como Isa, y vamos a coincidir muchísimo, ya os podéis suponer, todos los que vamos a seguir, en un espacio en el que hay ahora una mayoría clarísima, no solo en contra de los derechos humanos, sino también para seguir acelerando procesos de nueva colonización, por no decir de continuar con la colonización de siempre. Y precisamente por eso es especialmente importante que seamos capaces de vislumbrar, de determinar dónde podemos tener una pequeña oportunidad para intentar meter la cuña para romper y por dónde tenemos que seguir trabajando unidas y unidos para poder seguir avanzando. Nunca lo ha tenido el pueblo saharaui fácil y lo sabéis más bien que nadie las personas que veo aquí, que habéis luchado y que lucháis cada día. Pero es verdad que gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo y a vuestra lucha se han abierto, después de esta sentencia, unas ventanas que tenemos que aprovechar. Y las tenemos que aprovechar con la mayor concreción posible, sabiendo, como sabemos todas y todos los que compartimos militancia, activismo en favor del pueblo saharaui, que vamos a tener muchísimas dificultades, que vamos a tener todo el viento en contra, pero que no vamos a cesar y que vamos a estar aquí siempre luchando por lo que es justo, que es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y de todos los pueblos del mundo, evidentemente, y seguir avanzando en justicia social en todo el mundo. Para eso, voy a cosas concretas. Tenemos una cuestión que tenemos que trabajar bien y que ha salido en las diferentes ponencias, que es la responsabilidad del gobierno del Estado español y del Estado español respecto a no perpetuar la colonización del Sáhara por parte de Marruecos y la ocupación. Para eso tiene responsabilidades y las tiene en el derecho internacional y hay que exigírselas. No solo como potencia que debería estar al mando de esa descolonización, sino también cómo está haciendo, y lo comentaba antes Isa, comercio y está negociando y está vendiendo a un régimen que es el régimen, la monarquía de Marruecos, que está aprovechándose de forma ilegal de esa ocupación. Por lo tanto, hay que señalar ahí y hay que pedir responsabilidades, porque va a haber responsabilidades a largo, porque el camino del derecho internacional, lo sabéis más que nadie, se abre a largo plazo y ahora mismo hay esa vulneración que el gobierno de España está siendo cómplice. Y por lo tanto hay que señalar en esa responsabilidad. Segunda cuestión, la aplicación de las sentencias. Para que se aplique de forma directa la sentencia y lo que hay detrás de esa sentencia, tenemos que ser muy claros y muy contundentes respecto a exigir también, como se ha dicho en la mesa anterior, todos los recursos que ha ganado Marruecos haciendo negocio de unos recursos que no eran suyos y que no son suyos y que ha vendido como suyos. Y eso tenemos que exigirlo en todos los ámbitos. Y tercero, en ese ámbito también, tenemos que estar muy atentos y atentas a impedir que se utilice ese supuesta ventana que se ha abierto del reconocimiento implícito. Lo dije el primer día, lo vuelvo a repetir ahora, creo que eso lo tenemos que trabajar muy bien para taponar esa salida, que es lo que creo que el tribunal ha dejado abierto para que la comisión intente seguir mirando hacia otro lado, que es seguir haciendo negocio con Marruecos, sí, trabajar el etiquetaje, en eso el otro día no dijeron que no, pero intentar evitar la negociación con el legítimo representante del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario. Y ahí tenemos que poner el foco y hacer mucho ruido para que eso no sea así.
contar con nosotros. Ya lo sabéis, yo estoy en la Comisión de Comercio Internacional. Ahí es precisamente donde vamos a tener que debatir estos acuerdos internacionales de comercio. Ahí es donde tenemos que estar con todos vuestros argumentos, no nos falta ni uno. Vamos a necesitarlos todos para avanzar en ese sentido. Y termino. La última cuestión. Consecuencia de esos vientos en contra que tenemos en esta institución y del reposicionamiento del Partido Socialista Español, esta casa no va a tener un intergrupo. Pero vamos a poder constituir, y eso hago el llamamiento a todos los presentes, continuar con la actividad que hemos hecho esta semana, estos días, y trabajar con un grupo de amistad, con un friendship grupo, para seguir avanzando, para seguir propiciando que estas cosas que han pasado estos 2 días sigan pasando aquí y que tengamos claro dónde tenemos que apuntar para seguir ayudando al pueblo saharaui. Así que nos tenéis a vuestra disposición y hasta aquí me quedo de momento. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Estamos tomando nota de estas promesas, de que un grupo de amistad es buen momento para sacarla, ¿verdad? Llame cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí, como abogado que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a la lucha por los derechos humanos, ha sido un placer compartir estas jornadas con tantos juristas y gentes de otras profesiones, pero sobre todo colegas míos, ¿no? Y recordar una vez más que el derecho puede ser un espejo incómodo para quienes vulneran los derechos humanos y que el derecho es un instrumento eficaz para quienes, como el pueblo saharaui, luchan contra los crímenes, contra los abusos de los más fuertes. Es una bandera imprescindible, irrenunciable, que debemos alzar. Y es verdad, el camino, como decía Vicens, es largo, es difícil, es una lucha muchas veces anónima con resultados amargos, pero en el momento menos imprevisto siempre se pueden abrir nuevas sendas, como hemos visto recientemente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, muchas gracias a todos los juristas, a los abogados que hacéis un papel imprescindible de acompañamiento en esta lucha. En segundo lugar, quería compartir con vosotros, a partir de las preguntas que lanzaba el moderador, dos reflexiones. La primera, cuando hablamos del Sáhara Occidental, es difícil que no nos venga a la mente el papel de Occidente. Es cierto que estamos en una crisis profunda sobre la idea del orden internacional liberal, sobre el sueño europeo, ese sueño que se construyó a partir de las cenizas del horror del Holocausto, el sueño de una Europa como continente de la prosperidad, de la libertad, de los derechos humanos, un sueño que late en los corazones no solo de muchos europeos, sino también de los saharauis, de los palestinos, de los ucranianos. Pero ese sueño, como esa idea del orden internacional, se está desmoronando. Lo estamos viendo día tras día, no solo en nuestras fronteras, con la Europa fortaleza, también bajo la actuación de autócratas como Mohamed VI, como Putin o como Netanyahu. Pero hay que decirlo, no podemos olvidarlo. También se está desmoronando por la doble moral, porque Europa y Occidente ha hecho de la Realpolitik un atroz ejercicio de cinismo. Hay que decirlo alto y claro. Es muy cínico reconocer el derecho de autodeterminación, de existir del pueblo ucraniano y no hacerlo con el pueblo saharaui. Es muy cínico decir que el pueblo ucraniano tiene derecho a defenderse ante las pretensiones neozaristas de Putin y no el pueblo saharaui frente a las pretensiones coloniales de Mohamed VI. Es muy hipócrita romper relaciones, aislar y sancionar a Putin y, en cambio, apoyar a Mohamed VI y ofrecer, como hizo el ministro de Exteriores del Partido Socialista, el trato de aliado y de amigo. ¿Cómo se puede ofrecer una gran amistad a un monarca absoluto que vulnera de forma sistemática los derechos de los marroquíes y que arrasa con el pueblo
saharaui. ¿Cómo se puede decir, como dijo él, que su plan de anexión, la anexión del Sáhara Occidental, es una propuesta creíble y realista? ¿Os imagináis si hubieran dicho esto, si hubiera dicho esto en el caso de Putin respecto a Ucrania? Es que hay masacres, invasiones que deben tolerarse o incluso apoyarse y otras que deben combatirse y mandar armas a los agredidos para defenderse. Es que el cielo de Tinduf no es igual de azul que el cielo de Kiev o el de Gaza. Es que las bombas marroquíes o israelíes no son igual de deleznables que las rusas. Es que los niños y las niñas ucranianos tienen más derecho a vivir que los saharauis o los palestinos. Es que el derecho internacional y las resoluciones de los tribunales internacionales deben cumplirse o no en función del color de la piel o de los ojos de los afectados, de las víctimas. Todo eso nos lleva a concluir que el cinismo de Occidente es una expresión de brutalidad en estado puro y, por tanto, tenemos que decir alto y claro que lo que vale para Ucrania vale también para Palestina, y lo que vale para Palestina vale para el Sáhara Occidental. La segunda idea, muy breve. Cuando era diputado en el Congreso español, había una ministra de Asuntos Exteriores que se llama Arantxa González Leira, supongo que la recordáis, y nosotros le hicimos una pregunta sobre la posición de Estados Unidos, que había cambiado para contentar a Israel respecto al Sáhara Occidental. Y ella dijo que el gobierno no iba a cambiar de postura, porque esa postura estaba anclada en principios irrenunciables, principios que venían desde 1976 manteniéndose. Como todos sabéis, esa ministra ya no está, la hicieron fuera y pusieron a un ministro que en verdad es el portavoz de Mohamed VI. El ministro Álvarez representa los intereses de Marruecos en este asunto y ha elegido bando. En los crímenes se puede estar con las víctimas o se puede estar con los victimarios, y el PSOE ha escogido estar con los victimarios. Y eso nos recuerda que el PSOE es un partido, es un partido marxista, pero no marxista de Karl Marx. Eso ya lo abandonaron en el 1978 en el famoso Congreso con Felipe González. Es un partido marxista de Groucho Marx. Tengo estos principios y, si no les gusta, tengo estos otros. Esto es el Partido Socialista en el asunto del Sáhara Occidental. Y tenemos que recordar que cuando se agrede al pueblo saharaui, se nos agrede a nosotros, porque, como dijo la Audiencia Nacional, en el caso de genocidio, es como si lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental estuviera sucediendo en territorio español. Por tanto, hay que recordarle al Partido Socialista que cuando reivindica la razón del Estado, en el fondo es una razón, como decía Baltasar García, del establo. Muchas gracias. Muchas gracias. A raíz de lo que has dicho, por cierto, no sé si lo sabéis, pero justo ayer la agencia marroquí de prensa ha publicado: la Unión Europea puede contar con Marruecos para reforzar nuestras relaciones de larga data y afrontar juntos los desafíos, a raíz de un tuit de la nueva alta representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. O sea que algunos compañeros y compañeras han dicho: hoy esta conferencia les está haciendo daño, porque están haciendo como contrarréplica, así que también un aplauso para ustedes, ¿no? O sea que, Estrella, cuando puedas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo, Ana y Ismael, que nos dejan ya pocos espacios los compañeros, porque nos sumamos a todo lo que habéis dicho. Yo creo que también en la introducción hicimos un posicionamiento global y coincidimos plenamente yo creo que en lo fundamental, ¿no? La importancia de que se cumplan las sentencias y la importancia del apoyo firme a la causa saharaui. Antes de entrar en los puntos, yo quiero sumarme a la felicitación del trabajo que hacéis.
y sobre todo por dos cuestiones. Los que hemos trabajado mucho tiempo en la defensa de los derechos humanos, las que hemos estado en los campamentos en diferentes ocasiones con vosotras y con vosotros viendo la lucha, la resistencia y la plena convicción de vuestra causa, hemos visto lo diferente que es luchar por los derechos humanos desde un lugar seguro, como ha sido mi caso o el caso de muchas de las compañeras y compañeros que estáis aquí, y lo diferente que es luchar desde el dolor, desde la propia resistencia, como es el caso de las compañeras que están aquí, a las que no puedo evitar admirar y seguirlas pidiendo que sigan resistiendo en esa lucha, que sé lo complicado y lo difícil que es, pero ellas son la imagen y el faro que nos da luz para continuar creyendo que hay que resistir. Por tanto, gracias por vuestra resistencia, gracias a todas y todos los defensores que seguís apoyando esta causa, porque como dice el compañero, algo está pasando. Si hoy estamos aquí y sale una noticia es porque algo estamos moviendo. Es importantísimo que sintamos que nuestras luchas generan cambios. Por tanto, hay que seguir. No vamos a tirar la toalla, y menos ahora con esta sentencia que nos dan, que os da la razón, que nos da la razón de una lucha que llevamos defendiendo desde hace décadas, desde hace demasiado tiempo. Por centrarme algo más en la pregunta, aunque estamos, yo creo, todos un poco más en el análisis global, creo que cuando nos preguntas qué puede hacer o qué hace, cuál es la posición de la Unión Europea, está claro, ya no sabemos cuál es a lo que se acoge la Unión Europea. Ellos plantean pleno respeto a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara. Es evidente que la Unión Europea está utilizando este argumento para escurrir el bulto y evitar actuar ante la actitud de vulneración que está llevando a cabo Marruecos. Y ahí es donde no podemos ceder, ahí es donde no podemos tolerar que la Unión Europea trate de garantizar que está por los derechos del Sáhara y, sin embargo, en ninguna ocasión sancione o ponga freno al invasor, ¿no? a Marruecos, que es quien está violando impunemente las resoluciones y, por supuesto, los derechos del pueblo saharaui. Así que utilizar la fórmula de remitirse a Naciones Unidas como excusa o como parapeto sin dar ni un paso es también ser cómplices. Por tanto, la Unión Europea es un cómplice más de todo lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental. Creo que desde aquí nuestra obligación es poner en marcha y exigir medidas para que la Unión Europea, en primer lugar, tenga la obligación de cumplir la sentencia de su alto tribunal, del TJUE. Y hay que empezar por aplicar esa sentencia partiendo del principio de soberanía y de autodeterminación del pueblo saharaui, sin lugar a dudas. Por otro lado, hay que exigir que se ponga en marcha ese referéndum de autodeterminación que pueda solo hacer decidir al propio pueblo saharaui cuál va a ser su futuro y hacia dónde quiere caminar. Solo el pueblo saharaui puede decidir hacia dónde va a ir su pueblo, y no hay otros interlocutores, otros actores que puedan o deban decidir sobre ellos. Tenemos la sentencia en la mano, tenéis la sentencia en la mano. Es decir, cualquier actuación que en estos momentos se lleve a cabo sin contar con el pueblo saharaui hay que considerarla absolutamente ilegal y no podemos renunciar a ello. Esa tiene que ser nuestra máxima defensa. Lo que está claro es que Marruecos no es un socio fiable, no vamos a ser ingenuos, la Unión Europea va a seguir contando con Marruecos como socio, pero sí debemos exigir que ese socio, insisto, no fiable, cumpla con el respeto a los derechos humanos, cumpla con las sentencias y con todos los acuerdos que se planteen al respecto. Creo que hay una herramienta que puede funcionar si hay voluntad política, que es lo que falta claramente, que tiene que ver con los acuerdos de vecindad. Esos acuerdos de vecindad pueden servir, si la Unión Europea quiere, para presionar a Marruecos
al cumplimiento de todas estas cuestiones. No puedo dejar de hablar de la responsabilidad de España. España tiene plena responsabilidad sobre el Sáhara Occidental y en ese sentido debe hacerse cargo y no mirar hacia otro lado. Ayer ya hablamos de esto y sin lugar a dudas nuestra posición va a ser apretar para que el Partido Socialista cambie de posición a una posición legítima del pueblo saharaui. Muchas gracias. Muchas gracias, Teria. Ahora cuando quieras. Muchas gracias. Moi bo día. Falo na miña lingua. E falo na miña lingua porque recoñecemos en Galiza ao povo saharaui e ao Frente Polisario como su legítimo representante. E isto tamén é un mensaje en nombre de toda a solidaridade galega e aquí hai persoas de Galicia tamén presentes que quería citar. Un saludo especial a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, que habéis hecho un trabajo ingente y tuve la suerte de estar con vosotras el día de la sentencia en Luxemburgo, un trabajo ingente de muchos años, en el que humildemente algunos de nosotros, como diputados, como partidos, como organizaciones políticas, como distintas formas de presión de la sociedad, hemos estado siempre ahí. Y digo siempre porque hemos tenido también muchas presiones. En este Parlamento Marruecos actuaba con total impunidad. En este Parlamento Marruecos hacía presiones en los diputados, entraba en los despachos, quería que cambiásemos las resoluciones, como cuando cambiaron la resolución de la señora Mineto Haidar, a quien le doy un saludo muy afectuoso y me emociona, porque 4 eurodiputados de este Parlamento, Raúl Romeva, Billy Meyer, el diputado Miguel Portas y yo misma estuvimos con usted en Lanzarote los días que estaba allí y vimos como la presión en este Parlamento de los grandes grupos impidió que saliese una resolución sobre su caso o sobre otros muchos casos en la Comisión de Derechos Humanos. Ahora tenemos una sentencia que va a llegar a 4 comisiones del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Pesca, la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Derechos Humanos. El Parlamento Europeo ya no puede ser ajeno, ya no puede decir que se trata solo de un tema de derechos humanos, que eso es donde está el quid de la cuestión. El quid jurídico es que este Parlamento tendrá que decidir sobre su aplicación desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los derechos de pesca, en los recursos aliéuticos y de pesca de unas aguas que no eran suyas, pero que han usurpado y que han utilizado, también en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Derecho, como decía, y en la Comisión de Comercio Internacional, como comentó antes mi compañero de la Alianza Libre Europea, que también está aquí hoy presente su presidenta, y de la que formamos parte tanto Compromís como el BNG como Esquerra Republicana, y que, como decía, en este Parlamento ha habido mucha presión por parte de Marruecos. El Morocco Gate fue la punta del iceberg, pero llevan más de 20 años intentando que esa sentencia no salga. Llevan más de 20 años tratando de influir en diputados que se malvendían realmente por no amparar al pueblo saharaui. Y creo que la constancia, la unión, el hecho de que todas las fuerzas aquí representadas, unas estaban antes, otras no estuvimos, otras volvimos, otras son nuevas, pero siempre la misma idea que hemos trabajado conjuntamente para defender al pueblo saharaui y sobre todo para defender que se cumpla en estos momentos algo histórico. Yo misma como diputada presenté una pregunta al alto representante de Acción Exterior para que se constituyera en el Servicio de Acción Exterior un desk del Sáhara Occidental, como bien sabe el Frente Polisario. ¿Por qué? Porque existe una oficina para Marruecos, pero no existe ninguna oficina directa dentro del Servicio de Acción Exterior para el Sáhara Occidental. Y ahora, después de una sentencia de aplicación europea, tiene que crearse, y es lo que tenemos también que obligar a la alta representante a que se cree un desk del Sáhara Occidental, precisamente porque hay que evaluar y hay que poner en aplicación las consecuencias de la sentencia. Yo luego hablaré del pulpo, y como galega tengo que hablar del pulpo, y lo hablaré después en los derechos de Dilo ahora, dilo ahora. contestar al
hablaré del pulpo, porque el pulpo se le puede dar una vuelta y puede haber unos derechos de pesca con el pulpo saharaui, no marroquí. Y acabo, si me deja solo una cuestión. Esta sentencia no solo es importante desde el punto de vista del cambio y del reconocimiento del derecho de autodeterminación y del consentimiento, sino porque es la primera vez, como dijo el abogado en Luxemburgo, que un pueblo oprimido gana un acuerdo de carácter internacional y un acuerdo de carácter comercial que sobarda o que sobrepasa lo que sería el derecho internacional. Es la primera vez en la historia que un pueblo oprimido alcanza un acuerdo comercial y alcanza, sobre todo, que haya sido un resultado positivo. Y eso tiene unas consecuencias inmediatas. Lamentablemente, bueno... Me dicen por el pinganillo que como hemos empezado muy tarde, no va a haber una segunda ronda, lamentablemente, ya que tenemos esta mesa tan fantástica. Entonces, creo que hablo en nombre de todo, si puedes hablar un poco del pulpo. O sea, me parece un tema fundamental, la verdad. Bueno, yo concuerdo con lo que decíais de que no puede usarse la excusa de que hay pesqueros galegos, andaluces, canarios. A ver, ya no queda casi nadie. Pero la cuestión es que si el Frente Polisario quiere, como legítimo dueño, los galegos nos ofrecemos hacer un acuerdo de pesca cuando queráis. Pero el pulpo le vamos a cambiar el nombre y no será ya un pulpo marroquí, será o polvo saharaui. Porque creo que también en eso habrá que estudiar lo que pueda ser la explotación de un recurso comercial. Y lo que nos sorprende es que se siga permitiendo que las empresas, muchas de ellas también galegas, sigan allí después de esta sentencia, ahora creo que se ha parado, y que se siga permitiendo cuando tendrían que devolverse a su legítimo dueño. Muchas gracias, Ana. Ismael, cuando quieras. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Si ustedes me lo permiten, me sumo a los saludos y a las salutaciones anteriores y ahorramos 30 segundos. Empezaba el moderador hablando de la modificación del Gobierno de España sobre la postura histórica que había mantenido el Estado español respecto al Sáhara, una posición que vincula obviamente al Gobierno de España porque la realiza el presidente Pedro Sánchez, pero una postura unilateral que no se ha debatido en ningún Consejo de Ministros. Por tanto, me parece también un poco generoso decir que es la postura de todo el Gobierno de España y mucho menos una postura de Estado, porque si no se ha debatido, consensuado en el Consejo de Ministros, mucho menos se ha hecho en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Los instrumentos, las entidades que nos representan al conjunto del pueblo español, donde la postura mayoritaria sigue manteniéndose como la histórica, y es que no en vano seguimos siendo la potencia administradora. Es una vergüenza la carta que el 18 de marzo del año 22 el presidente, en nombre de todo el Estado español, manda al rey sátrapa, al genocida Mohamed VI. Y si es preocupante la postura que tiene en estos momentos España, igual de preocupante es la postura que tiene Europa. Ayer el diputado Marsá nos contaba la no respuesta a su pregunta en la Comisión de Comercio Internacional. Pues a mí personalmente me pasa un poco lo mismo con el Parlamento Europeo. Es que no termino de entender o de saber o de conocer cuál es la postura de la institución que nos representa a todos los europeos sobre el Sáhara Occidental. El ya felizmente jubilado, felizmente no para él, sino para el resto de ciudadanos europeos, jefe de la diplomacia, Josep Borrell, hablaba de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para este mal llamado conflicto. Bueno, yo no entiendo esto qué significa. ¿Qué medidas concretas acompañan a estas bonitas palabras? Ninguna. Entonces, claro, en política, la equidistancia, en política, las posiciones ambiguas, todas ustedes saben que suele beneficiar mucho más a los torturadores que a los torturados.
a los ocupantes que a los ocupados. Claro, al final, pues leyendo entre líneas esta palabra del ex jefe de la diplomacia europea, pues uno puede llegar a entender que la institución se sitúa más del lado de Marruecos que del lado del Sáhara. Y si luego vemos, pues desgraciadamente, la postura mayoritaria de los diputados y diputadas que conforman esta Cámara, pues más nos echamos a temblar. Obviamente no los que están sentados y sentadas en esta mesa, ¿no? Por tanto, la Unión Europea, lo primero que tenemos que hacer es que el Parlamento Europeo cambie la forma de trabajar, porque tiene una responsabilidad histórica como lo tienen los Estados miembros, especialmente el Estado miembro al que pertenecemos todas las que estamos sentadas en esta mesa. Y esto tiene que venir acompañado de medidas concretas. Las palabras se las lleva el viento, dice siempre mi madre. Y no hay medidas concretas que se aprueben en esta Cámara, y yo me puedo permitir el lujo de criticar porque no formo parte de ella. No hay ninguna medida concreta. Yo entiendo la dificultad que de la noche a la mañana se apruebe el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática por parte de la Unión Europea. Es lógico. Pero al menos, como mínimo, habrá que aprobar sanciones por parte de la Unión Europea a un régimen genocida que está violando sistemáticamente los derechos humanos, y tendremos que decir, oiga, aquí como mínimo los vamos a multar, hoy que se celebra precisamente el Día de los Derechos Humanos. Oiga, y usted, que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con ustedes mientras sigan torturando, exiliando, desapareciendo, manteniendo presos políticos saharauis en sus cárceles. Oiga, que nosotros rompemos relaciones comerciales hasta que ustedes sean capaces de sentarse a dialogar y en el marco de lo que marcan las Naciones Unidas establecer una mesa de diálogo para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, pues esto no pasa. Y esto no pasa porque a la Unión Europea le interesa tener a Marruecos como socio. Hablaba la diputada Estrella Galán de que Marruecos es un socio no fiable, pero el problema es que Marruecos sea un socio. Ese es el verdadero problema que tenemos, que consideremos a Marruecos un socio comercial, político, diplomático y tengamos relaciones con un régimen genocida, un régimen, una dictadura genocida. Ese es el mayor problema que yo veo. Aquí pasa un poco como cuando Roosevelt, ¿no?, le preguntaba a un periodista que por qué apoyaba a Somoza, y decía Roosevelt, es un hijo de perra. Él no utilizó la palabra perra, utilizó una más malsonante, pero aquí no se puede decir, y dijo, Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Pues yo tengo esa sensación que a la Unión Europea le pasa lo mismo con Marruecos. Saben que son unos hijos de perra, pero son sus hijos de perra. Y por tanto, nosotras, no podemos situarnos en esa posición. Aquí no cabe la equidistancia. Aquí o se está con los torturados o se están con los torturadores. Se está con los genocidas o se está con las víctimas. Se está con los represaliados o se está con los que hacen las represalias. Por tanto, yo creo que en esta sala no hay que explicar nada, sabemos en qué bando de la historia, pero desde luego sí que tenemos, sí que tenemos que pasar a una ofensiva quizá mucho más agresiva, entiéndaseme bien, porque la situación no se va a resolver por los cauces históricos que hemos mantenido. Son demasiados años ya, y el pueblo saharaui se merece vivir un futuro en paz y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Quiero dar muchísimo, de verdad, trasladar nuestra gratitud a todos los miembros de la mesa, a Fernando, a Isa, a Vicente, a Jaume, a Estrella, a Ana y a Ismael. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que creo que ha sido muy valioso no solo escuchar vuestra postura, el saber que tenemos tantos aliados y aliadas de la causa
y que han salido además propuestas concretas de crear un desk específico, crear un grupo de amistad, de observar que se ejecute la sentencia y trabajar por ello, crear misiones de observación parlamentaria, como pidió ayer al ministro Aidar, que visite los territorios ocupados, que no pueda decirse que es mentira lo que pasa allí, y utilizar la política de vecindad con la que se está financiando a Marruecos para decirle o haces las cosas de la manera o no va a haber financiación. Así que, bueno, dado la agenda que tienen los eurodiputados y eurodiputadas, tenemos que dejarlo aquí. Vamos a darle un aplauso y terminamos aquí. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener 10 minutitos de receso, que antes no hemos hecho, y tendremos 5 minutos de receso y tendremos la mesa de conclusiones, ¿vale? Muchas gracias.